se encuentren bien. Como todas las semanas, estamos compartiendo el mensaje de la palabra y en este tiempo me ha tocado estar con ustedes. Así que vamos en esta noche a ver qué es lo que Dios quiere hablarnos. Yo les invito a abrir sus Biblias en Génesis 27. Vamos a estar estudiando algo acerca de la bendición. ¿Qué es la bendición? ¿Qué significa la palabra bendición? Dice que es la expresión de un deseo benigno o un deseo bueno dirigido hacia una persona. ¿Qué es la bendición? Es desearle algo bueno a una persona. Y entonces, ahora que hemos visto qué significa, vamos a partir desde ahí en Génesis 27. Y saben que en la Biblia nos habla sobre muchos tipos de bendiciones, como la bendición de los padres a los hijos, como la bendición de un ministro al pueblo, o bendiciones que nos desean las personas, ¿no? Diferentes tipos de bendiciones. Y Dios ha puesto en mi corazón hablarles acerca de lo que es la bendición, porque realmente lo que el Padre quiere para cada uno de nosotros es bendecirnos, ¿no? Y vamos a ver en Génesis 27, desde el verso 27, 28 y 29. Y Jacob se acercó y le besó y olió a Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Verso 28. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto, y sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Bien. Podemos ver aquí la historia, como muchos la hemos visto, acerca de Isaac y sus hijos. Sabemos que Isaac en este momento estaba soltando la bendición sobre Jacob, ¿no? Sabemos la historia de que Jacob engañó a su padre, pero bueno, hay algo que aquí me llama mucho la atención y es cómo un padre bendice a su hijo, cómo es la bendición soltada. Para Jacob era muy importante la bendición, que el padre lo bendiga. Entonces él llega al punto de engañar a su padre, ¿no? Con tal de obtener esa bendición. Pero vemos algo aquí, y es que la bendición es soltada con palabras, ¿ya? Aquí nosotros a veces pensamos que la bendición, ¿qué será? Le dio 1000 camellos, le dio cuantas tierras, pero podemos ver aquí es que Isaac suelta palabras de bendición sobre su hijo. Y dice: Dios pues te dé del rocío del cielo, de la grosura de la tierra y abundancia de trigo y mosto. Aquí podemos ver en la palabra que los padres pueden bendecir a sus hijos. ¿A través de qué? A través de sus palabras. A través de sus palabras pueden bendecir a sus hijos y también los pueden maldecir. Entonces vemos que aquí la bendición es soltada con el poder de la palabra de su padre. ¿Ya? Ahora vamos a seguir viendo otro tipo de bendición. Aquí hemos visto la bendición de un padre
hacia un hijo. Vamos al libro de Números. Dice aquí: además Dios le dijo a Moisés: diles a Aarón y a sus hijos que así deben bendecir a los israelitas. Que Dios te bendiga y siempre te cuide. Que Dios te mire con agrado y te muestre su bondad. Que Dios te mire con agrado y te llene de paz. Miren lo que dice el 27. Cuando los sacerdotes pronuncien esta bendición, yo haré que se haga realidad. Me gusta mucho esta parte, esta cita. Primero podemos ver aquí la bendición sacerdotal, es decir, la bendición de los ministros hacia el pueblo de Dios. ¿Ya? Dios le da la orden a Moisés y le dice que le diga a Aarón y a sus hijos que deben bendecir a los israelitas. ¿Cómo lo bendicen? A través de una declaración. A través de una declaración. Es tan importante cuando nosotros damos palabras. En este caso era la bendición sacerdotal hacia el pueblo de Dios. Esas palabras tienen poder, ¿ya? Ahora no se diga si son palabras maldicientes, ¿no? Entonces, uno siempre tiene que estar atento a las palabras que alguien nos da. Sea un padre, hay muchos padres que bendicen a sus hijos, como también los maldicen. Al igual manera, hay ministros que bendicen al pueblo de Dios, pero hay ministros que también maldicen al pueblo. ¿Cómo un ministro puede maldecir a un pueblo cuando habla mal del pueblo de Dios? Porque directamente una maldición es decir, yo maldigo a Pepito o yo maldigo a Juanita. No, la palabra maldecir viene de maldecir, es decir, hablar mal de alguien. Entonces, un ministro puede bendecir al pueblo, como un ministro puede también maldecir. ¿Cómo? Es hablando mal del pueblo de Dios. Ahora, si hay alguien que tiene revelación, tiene entendimiento de la palabra, yo puedo contrarrestar esas palabras. Yo puedo cancelar, puedo decretar que no recibo esas palabras. Cuando una persona tiene entendimiento de la palabra, del poder de las palabras, puede ser que un hijo pueda maldecir, que un padre pueda maldecir a su hijo, o que un ministro pueda maldecir o hablar mal de un pueblo, pero la persona que tiene entendimiento del poder de las palabras puede contradecir, puede rechazar lo que la otra está hablando. Si tenemos el entendimiento del poder de las palabras. Ahora, dice aquí que Dios le da una orden a Moisés y que les diga a Aarón y a sus hijos que deben bendecir al pueblo. ¿Cuál es la bendición? ¿Cuáles son las palabras que le dice? Que Dios te bendiga y siempre te cuide. Aquí vemos que la bendición, es decir, que le vaya bien al pueblo, que el pueblo sea guardado por Dios. Dice que Dios te mire con agrado y te muestre su bondad. Que Dios te mire con agrado y te llene de paz. Una de las cosas que muchas veces las personas no tienen es paz. Hay muchas personas que su corazón, su alma está con angustia, con preocupación y no lo sabemos. Cada persona tiene una batalla diferente. Puede tener angustia por diferentes problemas, diferentes causas. Y la paz, aquí dice que te mire con agrado y te llene de paz. ¿Sabía usted que la paz que Dios nos otorga cada día es una bendición? Es una bendición poder vivir en paz en medio de un mundo que es tan incierto, ¿ya? Y dice, cuando los sacerdotes pronuncien, hablen, digan o decreten esta bendición, yo haré que se haga realidad. Es decir, un ministro tiene ese poder, ese llamado de Dios. ¿Para qué? Para bendecir al pueblo, para hablar bien del pueblo, ¿ya? Muchas veces nosotros
hasta cierto punto nos enfocamos siempre en los errores de las personas, del pueblo. Pero la palabra dice, diga el débil, fuerte soy. ¿De qué me está hablando la palabra? De contradecir lo que veo y hablar por fe, hasta que eso se haga vida, hasta verlo realidad en la persona. Diga el débil, fuerte soy. Entonces, una de las cosas que nos enseña el apóstol Sojo en el libro de Consolidación es a profetizar en las áreas débiles de los discípulos, ¿ya? Si hay una persona en la cual yo estoy discipulando, enseñándole, y veo que es débil en la fe, que decae, que tengo que profetizar sobre esa persona, no criticar su área débil. ¿Por qué? Porque el ministro que es puesto por Dios está para bendecir y no para maldecir, ni criticar más la debilidad de la persona con la que estoy trabajando. Entonces es muy importante esto, ver la bendición sacerdotal, es decir, la bendición de los ministros hacia el pueblo de Dios, ¿no? Dice, ¿a qué o a quién Dios bendice? Vamos a ver en Éxodo 20:11. Hemos visto la bendición de un padre a un hijo. Hemos visto la bendición de los sacerdotes al pueblo de Dios. Pero vamos a ver algo más que Dios ha bendecido, que a veces se nos pasa por alto. Porque en 6 días el Señor hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que está en ellos, pero el 7º día Él descansó. El Señor bendijo el día de descanso y lo declaró día santo. Es decir, todos, creo que en su mayoría, tenemos un trabajo en los que trabajamos pues 6 días por lo general, de lunes a viernes, sábado a mediodía o día completo, pero hay un día que es de descanso. Si usted trabaja en una empresa, usted puede entenderme un poquito más. Siempre la empresa a usted le va a pagar el sueldo completo, pero en ese mes que te paga la empresa por tus servicios, van incluidos los días de descanso. Es decir, si a mí una empresa me paga un sueldo, yo tengo libre, qué sé yo, el día domingo, otra persona puede tener miércoles, pero dentro de ese sueldo ya está pagado el día de descanso, ¿no? Ahora, dice aquí que Dios también trabajó 6 días, pero el 7º día Él descansó. Y dice que el día de descanso Dios lo bendijo. Nosotros tenemos un día a la semana de descanso, un día que Dios bendijo. Y ese es un día que nosotros debemos darlo a Dios. ¿Para qué? Para descansar en que usted cada vez trabaja de lunes a sábado, pero el día domingo es el día que por lo menos deberíamos congregarnos. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas personas no se congregan. El fin de semana se va con la tía, se va con la abuela, se va de viaje, le llegó la visita. Pero ¿sabe usted que ese día de descanso le pertenece a Dios y no a usted ni a mí? ¿Ya? Ese día Dios lo bendijo. Dios bendijo el día de descanso. Ahora, ese día que Dios nos da, ¿qué deberíamos hacerlo? Si no, darlo para Dios. Es decir, congregarnos en familia o solo con quien usted vaya a la iglesia, porque ese día de descanso no le pertenece a usted y no me pertenece a mí, le pertenece al Señor. Por lo tanto, es un día que debemos darlo para Dios, es decir, congregarnos. ¿Por qué? Cada vez que usted se congrega, yo le aseguro al 100%, si usted viene con un corazón dispuesto, que cuando usted viene a la casa de Dios, algo Dios hace. Dios los ministra a través de la alabanza, Dios le da una palabra. Usted va a notar que cuando usted viene a la iglesia cargado, atribulado, con preocupación, usted sale y esa preocupación se va. Usted sale libre. ¿Por qué? Porque hay una bendición espiritual que Dios suelta para aquel que se congrega. ¿Cuál es esa bendición espiritual? Puede ser libertad, puede ser paz,
puede ser una promesa que ese día Dios le dio. Usted venía haciendo una pregunta y ese día Dios le habló a través de la palabra y Dios trae esa respuesta, ¿ya? Entonces, miren, Dios bendijo el día de descanso. Por lo tanto, el día de descanso que nosotros tenemos no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios. Y tenemos que darlo a Él. Si usted trabaja de lunes a sábado, lo normal es que el domingo usted se congregue y busque a Dios y diga: estas horas de este día voy a darlo a Dios. Voy a su casa, como dijo David, entraré a tu casa, a tus atrios, con alabanza. Mejor es un día en tu casa que 1000 fuera de ellos, ¿ya? Entonces, cuán importante es entender que el día de descanso que usted y yo tenemos no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios, y es un día que Dios los bendijo ¿para qué? Para descansar en Él, ¿ya? Entonces vemos que Dios bendijo el día de descanso. ¿Qué más ha bendecido Dios? Vamos a ver en Deuteronomio: enviará Jehová bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pongas tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová, tu Dios, te dé. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para dar lluvia a su tierra en su tiempo y para bendecir la obra de tus manos. Hay algo que Dios bendice, es el trabajo de su pueblo. Dios bendice la obra de tus manos, el lugar de tu trabajo, ¿no? Dice aquí: enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello que pongas tu mano. Si usted tiene un trabajo, así sea de ama de casa, así sea en el mercado, de vendedor, de administrador, de secretaria, en fin, lo que usted trabaje, aquí la Biblia me dice que Dios bendice, envía su bendición. Y gracias a ese trabajo es que usted puede sustentar a su familia, es que usted puede solventar sus necesidades, y gracias a ese trabajo usted puede traer el diezmo a la casa de Dios, la ofrenda, o dar una ayuda a alguien. ¿Por qué? Porque es Dios quien bendice, ¿ya? Es Dios quien bendice la obra, el trabajo de su pueblo, a través de ese trabajo, a través del área en la que usted y yo nos desarrollamos, nos ganamos el pan diario. Primeramente es Dios quien abre puertas. Segundo, a través de eso Dios provee para nuestras necesidades y para que nosotros podamos también ayudar a otros. ¿Qué más Dios bendice? Vamos a ver Proverbios 3:33. La maldición del Señor cae sobre la casa de los malvados, pero su bendición está sobre el hogar del justo. La maldición del Señor cae sobre la casa del malvado, pero ¿sobre qué hogar está la bendición de Dios? Sobre el hogar del justo. Del justo no quiere decir santo. Del justo quiere decir que es un hogar, que es una familia que fue comprada a precio de sangre y que gracias al sacrificio de Cristo hemos sido justificados. Pero aquí me habla de una bendición familiar, ¿ya? Dios bendice el hogar del justo, donde hay una familia que busca a Dios, donde hay un hogar que trata de servirle a Dios, que obedece, que camina con Dios. La bendición de Dios automáticamente se manifiesta en ese hogar. ¿A través de qué? A través de unidad, a través de paz, a través de armonía, a través de salud. Porque la bendición de Dios no solamente son cosas materiales. La bendición también hay bendiciones materiales y hay bendiciones espirituales, que vamos a verlas en este momento. Ezequiel 34:26. Haré de mi pueblo y de sus hogares lugares seguros donde reina la alegría y la prosperidad. Vamos a ver esta traducción. Dice: haré de mi pueblo y de sus hogares un lugar seguro donde reine la ira, la amargura, la contienda, la división. No, ¿verdad? ¿Qué nos dice aquí? Donde reine la alegría y la prosperidad. Dice: y enviaré las lluvias
siempre en el tiempo oportuno para que sus cosechas sean abundantes. Es decir, aquí nos habla de otra bendición. ¿De qué tipo de bendición nos habla? De paz, de prosperidad, de abundancia. Y me gusta la traducción anterior donde dice, y serán lluvias de bendición. Es decir, no solamente el plan de Dios es que bendecirnos con paz, con prosperidad, con salud. La salud es una bendición, ¿sabe? La paz es una bendición. La alegría en un hogar. Yo creo que no hay nada mejor que cuando se ve un hogar unido. Un hogar donde no es que aparentan, sino que se siente esa armonía, esa unidad. Hace unos días, creo que fue para el 31, yo tengo agregado a algunos pastores del programa de niños, de cajitas, ¿no? Y vi un estado de un pastor que me gustó mucho y siempre veo sus estados. Y él tiene 2 niños, creo que el uno tiene 8, el otro tiene 11. Y él había hecho una cena con su esposa y sus 2 niños. Y me dio tanto gusto ver, porque no es la primera vez que yo los veo, y digo, de verdad que se siente cuando un hogar tiene unidad, se siente cuando un hogar tiene esa armonía, esa unidad de espíritu, ese verdadero amor, se nota, ¿no? Y siempre yo veo esos estados de él donde él va con la esposa y sus hijos a lugares a evangelizar y se ve, ¿no? Se ve esa verdadera unidad, o sea, se siente en el espíritu, se nota cuando hay un lugar donde verdaderamente es unido, donde no aparentan algo que no es, ¿no? Entonces me dio mucho gusto verlo con sus 2 niños y su esposa y digo, esos pocos hogares son los que Dios quiere ver, donde se ve, donde no tienen que decirlo, sino que se nota, se muestra, en su vida se nota esa unidad, esa sinceridad de ser genuinos, de mostrar ese amor y esa unidad. Y dice aquí, y eso me recuerda esta palabra cuando dice que y haré de sus hogares lugares seguros donde reine la alegría, ¿ya? Donde haya prosperidad, donde dice, y enviaré la lluvia siempre en tiempo oportuno, y sus cosechas serán abundantes. Aquí nos habla de abundancia, de paz y de prosperidad. Vuelvo y les repito, las bendiciones, hay bendiciones materiales y hay bendiciones espirituales. Ambas son importantes. Vamos a ver otra cita bíblica que nos habla de bendiciones espirituales. Vamos a Salmos 21. Vamos a leer desde el 1 ya hasta el 5. Señor, el rey está alegre porque le has dado fuerzas. Está muy alegre porque le has dado victoria. Has cumplido sus deseos, no le has negado sus peticiones. Lo recibiste con grandes bendiciones, le pusiste una corona de oro, te pidió vida y se la diste, vida larga y duradera. Gracias a tu ayuda es grande su poder. Le has dado honor, dignidad, lo has bendecido para siempre y con tu presencia lo llenas de alegría. Aquí puedo ver bendiciones espirituales. Una de las cosas que yo recuerdo cuando a nosotros nos ungieron como pastores, yo hablé con ciertas personas adultas, ¿no? Que me habían delegado y muchas de ellas me decían, cuando yo conversaba personalmente con ellas, me decían, es que yo siento que avanzo con Dios, pero me estanco y luego vuelvo para atrás. O yo estoy haciendo bien las cosas, pero algo pasa y retrocedo, ¿no? Y a veces nosotros decimos, pero ¿qué le va a estar pasando algo a una persona así que tiene tantos años dentro de la iglesia, del pueblo de Dios? Parece mentira, pero hay muchas personas frustradas dentro del pueblo de Dios porque tienen muchas batallas, pero no son batallas ganadas, son batallas perdidas, cosas que a veces no pueden vencer y hasta cierto punto genera frustración,
genera frustración. Genera frustración cuando usted quiere avanzar y no puede. Genera frustración cuando usted dice yo quiero orar, comienzo bien, pero luego termino mal. Entonces todas esas cosas que están escondidas genera frustración en las personas, ¿ya? Ahora, vemos en esta cita bíblica de Salmos 21, vamos a ver lo siguiente. Dice, el rey está alegre porque le has dado fuerzas. Primera bendición son las fuerzas que Dios da. Sabe que para levantarnos, que para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, necesitamos que Dios renueve nuestras fuerzas. Hay días que uno como que no quiere levantarse, ¿ya? Como que creo que a cualquiera nos pasa, como que se nos va el ánimo, pero yo digo, Señor, siempre que tú seas nuestro motivo para ir a mi trabajo, para desarrollarme en lo que tengo que hacer diariamente, que siempre Dios sea ese motivo, y cuando recordamos el motivo, y nuestro motivo es Jesús, entonces nuestras fuerzas son renovadas. Pero muchas veces nosotros abandonamos y dejamos de hacer lo que Dios nos ha pedido que hagamos, es porque nos desanimamos, es decir, perdemos fuerza. Y dice aquí, el rey está alegre porque le has dado fuerzas. Número 1, está muy alegre porque le has dado victoria. Obtener la victoria en una batalla es una bendición. Y a veces usted y yo podemos estar librando batallas que la gente no sabe, ¿ya? Siempre yo digo esto, a veces hay personas que tienen acciones, actitudes, están luchando con algo, con su alma, con sus emociones, personas que luchamos aún con nuestro carácter, pero siempre somos rápidos para criticar y levantar el dedo. Pero hay un eslogan que me dice, sé amable con todas las personas, porque no sabes con la batalla que puede estar enfrentando. Es decir, cada persona tenemos una lucha, ¿ya? Cada persona, cuando reacciona de mil maneras, hay una raíz, hay algo por lo que la persona reacciona así. Ahora dice aquí, está muy alegre porque le has dado victoria. Es decir, el plan de Dios siempre es darnos la victoria en todas las batallas que usted pueda tener. Batallas en su mente, batallas en el hogar, 1000 batallas que podamos estar enfrentando. Siempre el deseo de Dios es darnos la victoria, y esa victoria es una bendición. Número 3, dice aquí, has cumplido sus deseos y no le has negado sus peticiones. Sabe que una bendición, creo que una de las mejores bendiciones es cuando Dios cumple los anhelos de nuestro corazón, ¿ya? Todos tenemos anhelos, deseos, cosas que quisiéramos lograr, alcanzar. Y aquí dice, has cumplido sus deseos, no le has negado las peticiones de su corazón. Es decir, el deseo de Dios es poder cumplir las peticiones o los deseos que tengamos en su debido tiempo. ¿Qué más dice aquí? En número 4, lo recibiste con grandes bendiciones y le pusiste una corona de oro. 5, te pidió vida y se la diste, vida larga y duradera. Es decir, aún nuestra vida es una bendición, vida larga y duradera. ¿Qué más podemos ver aquí? Gracias a tu ayuda es grande su poder, le has dado honor y dignidad, lo has bendecido para siempre y con tu presencia lo llenas de alegría. Es decir, cuando entramos a la presencia de Dios, esa presencia es la que nos da paz, es la que nos da el gozo, es la que nos da la tranquilidad, ¿ya? Entonces podemos ver que hay bendiciones materiales y hay bendiciones espirituales. Vamos a ver una última cita en Salmos 5:12. Porque tú, Señor, bendices al justo y como un escudo lo rodeas con tu favor. Otra bendición de Dios es su favor. El favor de Dios es el que abre puertas. El favor de Dios es el que hace, el favor y la gracia es lo que hace que nosotros podamos llegar, ¿no? Yo recuerdo que en donde estoy trabajando habían carpetas, ¿no?, que habían ingresado
de personas que estaban postulando, ¿no? Pero gente con buenas carpetas, bien preparados. Pero hubo una persona que pudo ingresar sin necesidad de tanto, podemos decirlo, una carpeta, qué sé yo, con todo el currículum que wow, uno se queda impresionado, ¿no? Pero en el momento de la práctica, pues la muchacha se desenvolvió muy bien. Entonces la contrataron. Y yo digo, eso es la gracia de Dios. La gracia de Dios es la que abre puertas, que muchas veces un título no puede abrir. ¿Ya? La gracia, el favor de Dios, el caerle bien a una persona, el saber llegar a las personas, es algo que solamente Dios lo puede dar, ¿no? Entonces dice aquí que, porque tú, oh Señor, bendices al justo y como un escudo lo rodeas con tu favor. Cuán importante es pedirle a Dios que siempre su favor y su gracia esté con nosotros, todos los días de nuestra vida, tener el favor y la gracia de Dios. Esa gracia que abre puertas, esa gracia que hace que cuando hablemos con una persona de Cristo la gente no nos rechace, ¿no? El poder llegar a las personas, el poder generar esa confianza, porque saben que yo siempre pienso esto y digo, para poder confiar en alguien tiene que tener gracia. O sea, tengo que sentir esa confianza de decir, confío en esta persona, puedo hablar con esta persona, porque una persona que no tiene gracia no me inspira confianza. Entonces, si Dios nos ha encargado algo es porque Él ha puesto su gracia, o sea, nos vio con su gracia y nos confió algo. De la misma manera somos nosotros los humanos. Cuando usted conversa con alguien, y usted me va a entender, cuando usted habla con alguien, usted dice que esta persona me cae bien, me inspira confianza, esta persona me cae bien. Entonces, todos nosotros los ministros, personas que trabajamos, que estamos consolidando, es tan importante pedirle a Dios esa gracia de que un discípulo pueda venir a abrirse con uno, a conversar, a dialogar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay esa gracia. Porque uno dice, puedo abrirme con esta persona, puedo hablar con esta persona. Pero, ¿por qué? Porque está la gracia de Dios, eso es todo. Puede tener 1000 defectos que la persona tenga, pero si uno habla con alguien, es porque hay esa gracia, porque hace que las personas puedan hablar, ¿ya? Entonces, como vemos en el tema, hay bendiciones espirituales, hay bendiciones materiales. ¿Y cuál es el plan de Dios? Es bendecirnos en todas las áreas. Y cuando hablamos de bendición, como dice la cita bíblica, amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas, como prospera tu alma. La prosperidad en Dios comienza en el alma. Un alma libre, un alma sana, un alma sin rencores, un alma que pueda tener paz, un alma que pueda tener tranquilidad, un alma que sea libre para adorar y buscar a Dios. Ese es el plan de Dios. Ya, la bendición en Dios comienza desde el estado de nuestra alma, porque lo que a Dios más le importa es el estado de nuestra alma, ¿no? Entonces, vemos que el plan de Dios es bendecir a su pueblo, es traer su bendición. Y por eso necesitamos siempre, continuamente, entrar a nuestro cuarto y hablar con el Padre, para que Él nos haga entender. ¿Sabe que yo creo esto, creo esta frase que saben decir que la pobreza está en la mente? Y es verdad. Yo siempre digo, he pasado tiempos económicamente estrechos, pero nunca me he sentido pobre, ¿sabe? Nunca me he sentido, ay, soy pobre, no, porque la pobreza es mental. Recordemos que Cristo es la mayor riqueza que todo ser humano pueda tener. Y si tenemos a Cristo dentro, la riqueza más valiosa y más importante la llevamos los hijos de Dios, que es tener a Cristo en nosotros.
¿Por qué digo esto? Porque muchas veces pensamos, el hermano es bendecido porque tiene el gran carro, el hermano es bendecido porque tiene cuántas casas, el hermano es bendecido porque tiene cuántas cosas. Si así fuera, Cristo hubiese sido pobre. Cristo nunca tuvo ni un carro, ni una moto. Cristo no tuvo casa mientras estuvo en la tierra. Vamos a la palabra. Cristo nunca tuvo una casa, nunca tuvo un carro, nunca anduvo con ropa de marca, ¿ya? Entonces, por eso es que a él no lo aceptaban. ¿Cómo es que este es rey? ¿Ya? Pero él tenía la mayor riqueza. ¿Por qué? Porque él vino a cumplir lo que el Padre le había pedido. Tenía el Espíritu Santo, o sea, él sacaba demonios, él liberaba, él hacía la obra, y eso era algo que la gente de ese tiempo lo cuestionaba, ¿no? Porque muchas veces nosotros, voy a hablar en términos general, nosotros vivimos afanados en este mundo por cosas materiales. Y no está mal, pero el problema es cuando nuestro afán es más ese. Nuestro afán es más comprar la casa, nuestro afán muchas veces es más comprar el carro. Siempre nuestro corazón tiende a afanarse por cosas materiales, ¿ya? Y para terminar, decía un pastor que lo estaba escuchando hoy día, la primera cosa más importante es saber que Cristo está en ti. Y la segunda cosa más importante en este mundo es descubrir el propósito por el que tú estás aquí, ¿ya? Y ¿cuál debe ser nuestro trabajo? Es descubrir el propósito por el que yo estoy aquí, por el cual Dios me puso. El resto es añadidura. El resto es algo que Dios me ayudará, me dará las fuerzas para tenerlo. Pero lo más importante es entender nuestro propósito. Y como les digo, la mayor bendición que podamos tener, y la primera, la más importante, es a Cristo en nuestras vidas, ¿ya? Cristo es la mayor riqueza que todo ser humano pueda tener. Amén. Que Dios les bendiga.